salvos por siempre. Mis queridos hermanos, esa es una de las preguntas que la gente hace después de conocer a Cristo. Y es una pregunta muy importante que debemos de entender y comprender correctamente basándonos en la palabra del Señor, que son sus santas escrituras. La pregunta es, ¿se pierde la salvación? Debemos de conocer a fondo por medio de su palabra, que es las santas escrituras, así Dios nos explica claramente, sin lugar a duda, ya habiendo tenido la base que hemos estado hablando constantemente y que debemos de tener en conocimiento, en pleno conocimiento, Romanos 10, capítulo 10, versículo 9 y 10, y a la letra dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora vayamos, mis queridos hermanos, con esta base al libro de Filipenses capítulo 1 versículo 6. Dice, a la letra, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿quién comenzó la buena obra? Jesucristo, nuestro Padre Santo. Y continúo leyendo, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo es el día de Jesucristo? Cuando vayamos a su presencia. O, como dice en Apocalipsis, en su segunda venida. Y en el libro de Judas capítulo 1, versículo 24, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha. Maravilloso nuestro Padre. Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. ¿Qué significa eso, mis queridos hermanos? Nosotros estamos en el camino del Señor. Vamos a los pies de Cristo, lo recibimos en nuestro corazón, lo profesamos con nuestra boca. Él nos pone en la dirección correcta, en el camino del Señor. Y cuando nosotros caemos, sí caemos. Pecamos, sí, pecamos. Pero Él es poderoso, lo dice. Porque nosotros nos salimos del camino, donde Él nos puso. No somos perfectos, pero así lo dice. Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Por eso dice en Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que es el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Son promesas maravillosas que nosotros debemos de comprender y entender, leyendo la palabra del Señor. Así que continuemos dirigidos por la palabra. Dice, delante de su gloria con gran alegría. Él es todopoderoso para guardarnos sin lugar a duda. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 28, dice a la letra, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y como dice en este versículo, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre significa que no hay alguien más poderoso. Misericordioso es nuestro Padre. Y nos ama de tal manera que nos lo da a entender claramente que Él y Él es poderoso. Esa seguridad tenemos. En este versículo nos reafirma nuevamente que nos guardará. En primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 dice a la letra, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Significa que no estamos completos porque estamos en la carne, porque dice su santa palabra que este cuerpo no irá a la nueva Jerusalén. Por eso estamos leyendo y escudriñando la palabra para entender correctamente que nosotros salvos por siempre somos cuando vamos genuinamente a Jesucristo. Así que continuemos leyendo que dice en primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique
por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de tener una limpia vida basada en la palabra del Señor. Dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible, sin mancha, sin arruga, sin que nadie nos señale, sin que nadie nos tache porque diga esto está haciendo equivocadamente. En la palabra del Señor debemos de reafirmarnos en esa piedra firme que es Jesucristo. Hay promesas maravillosas de nuestro Señor que debemos de conocer. Y si tenemos nuestra Biblia, que es el tesoro invaluable, cerrado, nunca la vamos a conocer. Así que los invito para que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 6, y vamos a darle lectura del versículo 17 al 20. Importante todos los versículos, todos son maravillosos. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa. ¿De cuál promesa? De Jesucristo. Los que recibimos a Jesucristo, los que hablamos aquí al principio en Romanos 10, versículo 9. Queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Versículo 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, maravilloso nuestro Padre Santo Jehová, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asearnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Versículo 20, en Hebreos capítulo 6, dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre. ¿Para cuándo? Siempre, según el orden de Melquisedec. Qué maravilloso es estas promesas, conocerlas y entenderlas para que tengamos esa paz, esa seguridad de lo que Dios nos está dando y nos está hablando, porque una cosa es saber que Dios existe y que está arriba en los cielos, pero otra cosa es creer lo que Él dice. Dos cosas muy diferentes. No tan solo es el oidor, sino el hacedor. Dice que creamos en el Señor por la fe. Dice en su santa palabra, el justo vivirá. Así es. Así que mis queridos hermanos, habiendo leído estos versículos en Hebreos capítulo 6, veamos el significado de inmutable, que no puede ser cambiado o alterado. No puede cambiar. Así lo dice su santa y bendita palabra. El significado de juramento, ofrecimiento solemne que hace una persona de cumplir con rectitud y fidelidad un determinado deber, empleado para ello una fórmula fija, que no se va a mover. Entonces, basados en lo que Dios dice en su santa y bendita palabra, la salvación no se pierde. Porque como dice aquí, en Hebreos capítulo 6, versículo 17, a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento doblemente. Versículo 18, para que por las dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Cuáles son estas dos cosas? La promesa y el juramento. Aleluya, gloria a Dios. Así que no va a cambiar. El que duda que va a tener una salvación falla es porque no ha entendido la palabra del Señor, porque no la ha leído, porque no la ha escudriñado. Y si ya la leyó,
y tiene esa duda, la tiene velada, pídale a Dios que se la revele claramente, que le quite ese velo para que pueda tener ese entendimiento. Porque Dios en esa cruz pagó perfectamente, dijo, consumado es. Y Dios es perfecto, Él no comete errores. Dice, Él no miente. Él es limpio, puro. Lo menos que podemos hacer nosotros es conocer quién es nuestro Padre, para no ser llevados por cualquier viento de doctrina y ser llevados de aquí para allá. Leamos las Santas Escrituras, entendamos las palabras del Señor, busquemos su entendimiento, su dirección para que nosotros podamos estar firmes en esa roca que Dios nos está dando, con esa claridad. Mis queridos hermanos, es maravilloso entender su palabra del Señor, pero debemos de leerla, abrirla, estudiarla y pedirle al Espíritu Santo, el autor intelectual de la palabra del Señor, que no la revele y no la indique correctamente. Mis queridos hermanos, es maravilloso conocer tanta promesa. La palabra del Señor es unida palabra tras palabra. Es como una cadena que cada eslabón va uniendo uno al otro. No hay uno suelto. Y lo que agarra de este lado, de una punta a la cadena, el otro lado lo une. Y sin embargo esa cadena está en medio tensando esos dos lugares. El único que podía poner la mano con Dios Padre y la mano en el hombre, Jesucristo. Nadie más. Jesucristo hombre. Así que mis queridos hermanos, los invito para que todos estos versículos que hemos leído aquí los mediten, los estudien, los pongan en oración para que Dios pueda abrir el entendimiento y podamos ver con claridad lo que Dios nos indica y seguir creciendo espiritualmente y seguir llegando al siguiente nivel donde Dios ya nos tiene preparado el siguiente paso. No podemos seguir al siguiente paso si no hemos pasado el de abajo. Así que mis queridos hermanos, importantísimo conocer la palabra. Un abrazo, bendiciones. Gracias, Padre.